Son las 8:09, continuamos en Radio Análisis y queremos saludar a esta hora de la mañana para conversar sobre seguridad y sobre las discusiones que se están haciendo precisamente con el integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, parlamentario por Antofagasta e integrante en calidad independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por poder conversar a esta hora. No, muchas gracias a ustedes por este contacto. Muy buenos días aquí en Antofagasta. Qué bueno, y quería partir haciéndole una pregunta deliberadamente regional. El tema de la seguridad pública no se vive igual desde el norte que en Santiago, que es donde por lo general se construye el sentido común de discusión sobre el tema, y más con las particularidades que tiene la zona norte de nuestro país. Partamos por ahí. ¿Qué podría decir cómo se ve este asunto de Antofagasta y cuáles son los énfasis que habría que tener en consideración para el debate? Yo quisiera decir una cosa que puede parecer bastante obvia, pero creo que es importante. Es que, producto de la actividad minera y del alto índice de actividad económica, no sé por qué extraña razón, siempre todo pasa primero en la región de Antofagasta. Y si uno mira los fenómenos más importantes de nuestro país, todos se empezaron a manifestar en la ciudad de Antofagasta. Uno puede hablar de la apatía en política, la irrupción de Independiente en política, la crisis habitacional, las crisis migratorias, las oleadas migratorias 1 y 2. Y naturalmente es muy triste constatar que partieron aquí los temas de crimen organizado y las manifestaciones de las nuevas formas de criminalidad. Yo creo que es un tema muy relevante porque cuando yo llegué al Congreso, y no quisiera ser autorreferente en esto, pero cada vez que yo hablaba de secuestros extorsivos, de sicariato, de los motochorros, a mí me miraban con una cara de como que está hablando, esto es una suerte de bicho raro, y era porque esto no había llegado a la zona central del país. ¿Y por qué quiero alertar sobre esto? Porque hoy día el gran tema en nuestra región es la gran cantidad de dinero que se está incautando en drogas, la gran cantidad de drogas que está circulando por las carreteras de la región y naturalmente la gran cantidad de dinero que hay en nuestra ciudad. Creo que es uno de los temas más importantes y el que uno debería llamar la atención. No es posible la gran cantidad de dinero que está moviendo la droga. Nosotros podríamos hablar que ya a esta altura del año, terminado casi el mes de junio, se han incautado cerca de 60.000 millones de pesos en marihuana. Eso me parece que es una suma que es muy importante y que deberá llamar la atención para fortalecer todo tipo de instrumentos que puedan ponerle coto a esto que está haciendo el crimen organizado. Y para esos efectos, diputado, ¿cómo ve esta idea del fast track, este acuerdo anunciado por la mesa del Senado con el gobierno? Yo creo que es un buen esfuerzo para poder agilizar lo que se está haciendo. El fast track no significa que haya acuerdo entre las fuerzas políticas para sacar adelante las leyes, sino que simplemente hay una suerte de priorización de qué es más importante hacer, porque todos ya tenemos más o menos claro lo que hay. Ahora, dicho esto, creo que nosotros tenemos un fortalecimiento de nuestra legislación, una puesta a punto que ha sido producto del trabajo legislativo que ha impulsado el Parlamento conjuntamente con el gobierno, que nos permiten estar hoy día al día para enfrentar estos fenómenos. Uno podría decir que nos falta la ley de inteligencia económica, que es fundamental, la ley de inteligencia y, por cierto, una nueva ley antiterrorista. Y con esos tres instrumentos más lo que podría hacer el Ministerio de la Seguridad, es muy razonable decir que nosotros ya no tendríamos problemas legislativos para enfrentar los fenómenos actuales y tampoco para prevenir los futuros. Hoy día el énfasis debería estar más bien en las medidas administrativas, medidas de carácter operativo, para hacer carne las leyes que se han dictado. Si la gente que nos está escuchando recuerda, nosotros perfeccionamos lo que era el sicariato, que no existía básicamente en nuestro ordenamiento jurídico, se endurecieron las penas para los secuestros extorsivos, se ha aumentado un conjunto de penas para distintos tipos de delitos, o sea, se legisló lo que era el robo de madera y un conjunto de otros temas, las usurpaciones, que son temas complejos que fueron estallando uno tras otro durante la secuencia y el andar de este gobierno. Hoy día yo creo que tenemos un muy buen cuerpo legislativo. Nuestro tema hoy día pasa a estar en lo que es el fortalecimiento de las instituciones, la capacidad de coordinarse las instituciones, fortalecer el Ministerio Público, fortalecer las policías. Yo no diría que hoy día hay que trasladar todo al Congreso porque lo que se ha avanzado en seguridad yo creo que sería más que suficiente para enfrentar el fenómeno actual, salvo estas 4 normativas que yo le he señalado. Sí, ¿por qué respecto a las leyes ha costado tanto ponerse de acuerdo, diputado? Porque frente a un fenómeno complejo tenemos miradas distintas y quiero poner un ejemplo A súper ver. concreto. Cuando se planteó el tema del Ministerio de Seguridad, uno podría decir que hay dos formatos. Uno, que a uno le gustaría un ministro de Seguridad que fuera una especie de zar de la seguridad, una suerte de superhombre a cargo de Ujú. la seguridad del país. Y yo debo confesar que yo era bien partidario de esa figura porque ahorra lo que uno podría decir lo que es la burocracia, la coordinación, empoderar a una persona. Pero yo en distintos espacios muchas veces se hizo la pregunta qué pasaba si, como ha ocurrido en otros países, ese zar o ministro de seguridad terminaba trabajando con la Era corrupción o era corrompido, corrupto. claro. Ha ocurrido, Exactamente. tiene usted razón, en varias partes.
Entonces, eso a varios nos hizo sentido la necesidad de que esto fuera un sistema, que tuviera mucho control, que tuviera pesos y contrapesos, porque eso es lo que le permite a uno, definitivamente, poder establecer un modelo de funcionamiento del Estado independientemente de la persona. Es una discusión bien de fondo y ahí la verdad las cosas que tenemos desacuerdo, tuvimos desacuerdos grandes porque, por ejemplo, a buena parte de la oposición le parecía más bien la lógica del SAR, porque es mucho más eficiente, pero el riesgo de corrupción también es altísimo. Entonces, cuando la seguridad del país queda entregada a esa posibilidad, uno tiene que pensar que más bien lo que sirve acá son los sistemas, el funcionamiento el funcionamiento armónico del Estado, organizado del Estado, porque es bien curioso que el crimen en el que se organiza y el Estado que está desorganizado. Recién en este gobierno hubo un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado que permitió articular a todas las instituciones del Estado que tienen facultades de control y facultades policiales. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Jaime Araya. Diputado, hablábamos el viernes con el senador Manuel José Osandón. Él decía que para esto se requería plata, ¿no? Y cuando yo le decía, bueno, pero el gobierno dice que hay que hacer un pacto fiscal y ustedes dicen que no, argumentaba que había que sacar el dinero de otra parte, ¿no? Pero insistía en el punto de que aquí se requería una fuerte inyección de recursos para poder confrontar esto. Y me parece especialmente importante la pregunta porque es de las preguntas que no se hacen en los medios de comunicación y eso lleva mucho a que a veces ocurre, lo digo diputado con respeto, que parlamentarios hacen propuestas pero sin tener bases de realidad, ¿no? Hablemos del tema de la base material con la que habría que enfrentar esta agenda y de requerir recursos, como señala el senador Osandón, que aprovecho de preguntárselo, ¿cómo podría obtenerse ese financiamiento y a cuánto ascendería? O sea, yo partiría por decir una cosa que es bien básica, que todo aquello que implica gasto fiscal es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, cada iniciativa que ha presentado el gobierno o que eventualmente han patrocinado el gobierno tiene un informe que dice cuánto cuesta y cómo se financia. O sea, yo creo que en eso Chile tiene un modelo de funcionamiento que es bastante inteligente. O sea, no se financian o no se tramitan leyes que no vayan a poder ser financiadas. Dicho esto, evidentemente hay otra lista que tiene que ver con cuántos recursos se destinan a seguridad. Yo podría decir que en términos objetivos este gobierno ha invertido muchísimo en materias de seguridad, quizás no en todas aquellas cosas que son de gusto de todos los parlamentarios, de los alcaldes, de los gobernadores regionales, incluso muchas veces los propios concejales tienen iniciativas en materias de seguridad. Pero dentro de lo que uno podría decir cuáles han sido los énfasis o las líneas en las cuales se ha fortalecido, yo diría primero que el fortalecimiento de los medios más básicos respecto de la protección de las policías, dotarlos de vehículos policiales que puedan estar operativos, haber ido cerrando una brecha muy importante que había de una gran cantidad de flota policial, pero que no estaba operativa. Yo diría que eso es esencial. Entonces, me preguntan cuáles son los gastos iniciales. Esos gastos yo diría que están cubiertos en distintas modalidades por la ley de presupuesto. También hay un crédito bien importante, el Banco Interamericano entiendo que ha financiado diversas iniciativas. Y después vendría una conversación que hay que abrir y que es necesaria, que tiene que ver, por ejemplo, con esto que planteó el general Yáñez, que era el incentivo a carabineros, un bono que se paga en general en toda la administración pública, que carabineros no percibe y que debiera operar como un incentivo para el cumplimiento de la labor policial y que fue bien polémico en su minuto porque en tanto el general lo anunció, inmediatamente una parte del gobierno descartó o dio por cerrado el tema, después que se transmitió que iba a haber más bien una conversación respecto de cómo hacerlo. Así que en ese sentido yo diría que hoy día con los recursos que hay, esto debería estar más o menos financiado. Ahora, más seguridad efectivamente requiere más recursos y ahí hay distintos modelos que uno podría hablar. No necesariamente de un alza de impuestos, sino que creo que lo fundamental es que nosotros logremos cerrar las brechas de evasión y elusión y recién una vez que eso esté en régimen, uno podría evaluar si es necesario crear nuevos impuestos en nuestro país. La tasa de evasión es demasiado alta. Yo no tengo idea cuál es la cifra exacta, pero cada vez que está en reunión son montos siderales lo que se evade y se elude. He llegado a escuchar que incluso cerca de un punto del PIB de lo que hay en materia de elusión o evasión tributaria. Y eso, una vez que esté cumplido, y en eso es importante que la oposición se habla a legislar con prontitud el proyecto de cumplimiento tributario, que básicamente obedece a eso, pudiésemos hablar de otras fórmulas de financiamiento. Yo creo que hoy día los recursos que se han dispuesto han estado en una cantidad muy importante. Lo que hay efectivamente un problema de la ejecución de esos presupuestos. Por ejemplo, yo podría hablar por lo que me ha correspondido conocer de la macrozona norte, Ujú. y no se ha hecho las adquisiciones con toda la velocidad que se necesita. Pero eso tiene que ver más bien con los temas administrativos, con la burocracia de las compras,
y también entender que muchas veces ese control de las compras tiene que ver con impedir que haya mal uso de los recursos públicos. Entonces, muchas veces es una ecuación bien compleja de muchos factores, pero hoy día yo me atrevería a decir que los problemas no están precisamente en la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, los gobiernos regionales han aportado cantidades millonarias de recursos para la compra de equipamiento de las policías región por región o para ir supliendo ciertas necesidades que el nivel central no suple, pero yo todavía no he visto un gobierno regional que esté sin dinero. Sí. En el norte el tema de la migración es un tema importante y en algunos casos tiende a mezclarse migración con delincuencia. Respecto a la legislación migratoria, esta cuestión ha sido bien evidente, diputado. Quería preguntarle cómo ve usted ese tema, ¿no? Y cómo se debería abordar o cuál debería ser la relación virtuosa entre seguridad pública y migración. Digo, aterrizado a Yo, esto que estamos conversando en esta agenda puntual. yo diría que dos cosas bien sencillas y uno puede decir que son casi obvias. La primera es que todos sabemos y todo el mundo tiene claro que migrante no es igual a delincuente. Creo que esa cosa es una definición bien clara que todo el mundo tiene y todo el mundo entiende que no todos los extranjeros que han venido a nuestro país son delincuentes. Pero dicho esto, también hay que decir con mucha claridad que muchas de las nuevas formas de criminalidad que hoy día asolan nuestro país, que tienen básicamente aterrados a buena parte del territorio nacional, son formas de delincuencia que llegaron por la oleada migratoria. Y esto producto del descontrol migratorio porque dentro de la gente que venía arrancando la crisis humanitaria se nos colaron miembros de bandas transnacionales del crimen. Estos son verdaderas transnacionales, o sea, en nada se diferencian de las multinacionales que operan en distintos territorios, porque tienen lógicas similares, se mueven por ánimo de lucro, sus integrantes son gente eminentemente reemplazable, tienen altos niveles de especialización, formas sofisticadas de extorsión y se dedican básicamente, son multioperados, o sea, a extorsiones, secuestro, sicariato, explotación sexual, un montón de delitos que están asociados a esta operación y que nosotros hemos visto con espanto en el norte del país, pero si uno empieza a mirar la agenda diaria de los medios de comunicación, ya esto ya empieza casi a normalizarse también en la zona central de nuestro país y también está irrumpiendo en la zona sur. Entonces, yo, si uno pudiese utilizar este espacio de muy buena forma, es hacerle un llamado al gobierno a establecer como frontera la segunda región de Antofagasta. O sea, esa es la frontera para resistir a estos fenómenos criminales, porque ya cuando se empiece a expandir por todo el país, la verdad las cosas es que va a ser muy difícil, va a ser muy, muy difícil que esto se pueda controlar y esto además hacerle un llamado a la oposición a entender de que no hay que esperar que pasen estos 2 años de gobierno y ellos tienen la expectativa legítima, por cierto, de ganar la presidencia y que se va a arreglar el problema. Esto tiene tal profundidad, tal nivel de complejidad, que es muy difícil que los países se puedan recuperar en corto plazo. Lo hemos visto, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, donde haber sido uno de los países más seguros del continente, pasó a ser, francamente, lo que hoy día vemos que es aterrador y que propio de películas de ciencia ficción, pero lamentablemente es la realidad del día a día de muchos países de Latinoamérica que no tomaron medidas a tiempo y en esto espero que nosotros tengamos la perspectiva necesaria para poder entender la necesidad de legislar en estas materias. O sea, yo creo que el control preventivo migratorio, que es una herramienta de alto estándar, es muy poco utilizada por el gobierno. Yo creo que es importante que nosotros podamos decidir una cosa muy básica. Ese mismo control preventivo migratorio implica que si lleva un migrante en situación migratoria irregular a un cuartel de la PDI y si no se logra identificar no se puede hacer nada. Entonces tenemos que lograr cerrar el círculo en esa materia y que efectivamente se transforme en una herramienta de control, porque el descontrol es lo que es el caldo de cultivo para que las organizaciones criminales internacionales puedan hacer lo que se les ocurra. ¿Y las otras medidas? Secreto bancario, fortalecimiento de No, aduanas. o sea, yo No, eso no, es que es que no es lo obvio hemos dentro del planteado. sistema político, por eso se lo pregunto. O sea, mire, yo le diría que es obvio y que hay unos que tienen claridad de por qué impedir. Muchas veces uno se da cuenta cuando Sí. empieza a despejarse la cancha y puede empezar a, a hablarse del secreto bancario, se llena nuevamente de proyectos pirotécnicos. Porque si uno dice, mire, ¿cuál es la fórmula más sencilla para terminar con el crimen organizado? Es la destrucción del patrimonio de las bandas criminales. Y para destruir ese patrimonio es necesario flexibilizar el secreto bancario en nuestro país. Quiero aprovechar de decirlo, esto no es terminar con el secreto bancario como dice una parte de la oposición. Hay una parte de la derecha que dicen que el Estado se quiere meter en las cuentas de todo el mundo, que le quieren vaciar las cuentas. Y eso no es real. Lo que nosotros hemos propuesto, por lo menos en el proyecto de ley que nosotros presentamos, es facultar al fiscal regional para que en el contexto de una investigación por crimen organizado, por narcotráfico, por terrorismo, por corrupción, él pueda solicitar el levantamiento del secreto bancario directamente a una entidad bancaria sin pasar por el juez de garantía por el periodo de un año. O sea, él investiga un año y si dentro de ese año él encuentra indicios de que hay alguna operación sospechosa, va al procedimiento normal que es hacer la solicitud al juez de garantía y todo lo que corresponde para el levantamiento del secreto bancario.
Esa es la que nosotros hemos propuesto. En inteligencia financiera, que es el proyecto del gobierno, o inteligencia económica, lo que se busca es alinear los servicios del Estado, impuesto interno, aduana, la unidad de análisis financiero, para que trabajen de manera coordinada y puedan tener acceso a ciertos datos sin conocimiento del titular de las cuentas corrientes. Y eso, la verdad, las cosas que le ha causado espanto a todos aquellos que son defensores de la evasión y la elusión tributaria, porque ese es el tema de fondo. Como se va de mucho, mucho dinero y se elude mucho, mucho dinero, nadie quiere que el Servicio de Impuestos Internos, aduana, la unidad de análisis financiero, la propia fiscalía tengan acceso a las cuentas corrientes sin que se sepan. Entonces, les evaden y eluden impuestos y por lo tanto les da miedo que se flexibilice el secreto bancario porque pueden ser sujetos de análisis. Y ese tema, la verdad, las cosas que es el que nos tiene trabado y el que la gente quiere entender. Si uno logra destruir el patrimonio de una banda criminal, esa banda criminal se va a ir de Chile. Porque hoy día Chile es un verdadero paraíso fiscal para el narcotráfico. Si esa es la verdad, Chile es un verdadero paraíso fiscal para el crimen organizado, porque las cuentas bancarias son prácticamente intocables. Nosotros hemos escuchado en distintas instancias en la Cámara de Diputados que muchas veces desde que se hace la solicitud de la Fiscalía de un levantamiento de cuentas bancarias, pasan 2 y hasta 3 años hasta que efectivamente se le entrega la información y se entrega de la peor manera. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender de que las bandas criminales tienen que lavar el dinero que proviene del narcotráfico, cuando, por ejemplo, cobran 10 millones de pesos por un secuestro, ellos esos 10 millones los tienen que meter a un banco, tienen que lavar ese dinero y así uno empieza a revisar todas las operaciones que son ilícitas, que tratan de pagar impuestos y después lo meten a un banco. Hoy día está cubierto por el secreto bancario, que es prácticamente un dogma de fe que nosotros tenemos en nuestro país y que no se quiere flexibilizar por parte de una muy importante de la oposición, porque tienen miedo de que en esa pesquisa de crimen organizado entre la variable de pesquisa de evasión y elusión tributaria. Y esa es la explicación sencilla, pero en el trayecto de eso no ven que las bandas de crimen organizado están operando mucho dinero en Chile, tanto porque traen del extranjero, producto de las severas leyes, por ejemplo, que se han creado en Colombia para perseguir el patrimonio de las bandas criminales, como el dinero que se está moviendo producto de un naciente mercado de la droga en nuestro país. Antes Chile era un país de paso y ahora somos un país de consumo, y en eso la marihuana juega un rol fundamental. Ha crecido el mercado de la marihuana, que además ha sido modificada genéticamente. Ya no son plantas de 2 y 3 metros, sino que hoy día son plantas de máximo 60, 70 centímetros de altura, que se ha industrializado la producción y que hoy día hay carteles chilenos. ¿Por qué hay carteles? Porque tienen la plantación de la marihuana, el procesamiento y la venta dentro del país. Eso es un Diputado, fenómeno que nosotros no teníamos. diputado Jaime Araya, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día y una buena semana. No, muchas gracias a ustedes por este contacto. Tengan una muy buena semana. Ahí está el diputado Jaime Araya, desde la Comisión de Seguridad Pública, y desde la región de Antofagasta, dándonos apreciación respecto a esta agenda legislativa en materia de seguridad pública, que, como hemos venido tratando de explicar, es compleja, tiene distintos proyectos de ley y por lo tanto hay que entrever, bueno, cuál es el trasfondo, cuál es la lógica. Todos están de acuerdo en principio con legislar, el tema es cómo y cuál es el rol de las distintas variables. Esto de alguna manera también implica, por qué no decirlo, discrepancias respecto a cómo deben ser las instituciones, el Ministerio de Seguridad Pública, el aparato de inteligencia, poner o no más esfuerzos en el secreto bancario, poner o no más esfuerzos en la aduana, y así sucesivamente. Bueno, 8:28, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Frecuencia SEAC, música y danza al aire. Un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos cada jueves de 4 a 5 de la tarde para conocer más acerca del quehacer de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Compositores, obras, canto, danza, sus distintos estilos y el trabajo tras bambalinas. En un diálogo de la periodista Priscilla Springisfeld, junto a interesantes artistas